Buenas, en este video voy a hablar de las corrientes actuales de la filosofía colombiana, aunque para eso debo seguir las siguientes pautas. Primero, ¿qué es la filosofía en Colombia o qué es la filosofía en general? ¿Por qué es importante la misma, tanto en todo el mundo como en especial en nuestro país? Y tercero, ¿qué es una corriente filosófica? Cuando haya explicado esos tres puntos, pasaré a hablar de qué son las corrientes en Colombia y cuáles son las más destacadas, con algunos autores que puedo mencionar para ayudar y dar ejemplo. En fin, inicio. En Colombia hay una larga tradición filosófica, desde la escolástica y el pensamiento colonial hasta la ilustración neogranadina y posteriormente el positivismo o el neotomismo. En fin, hay muchas. En Colombia, como en Latinoamérica en general, la filosofía siempre se ha cuestionado la realidad en la que vivimos. Se ha hecho filosofía, por ejemplo, cuando nos preguntamos por qué somos esto y no lo otro. Se ha hecho filosofía también cuando se toman ideas de diversos lugares del mundo y se adaptan a nuestro contexto. Entonces, ¿por qué es importante la filosofía? Según el filósofo colombiano Leonardo Tovar, la filosofía, entre otras cosas, nos puede ayudar a aclarar la realidad en que vivimos, para encontrar pautas sensatas de acción individual y colectiva. Es decir, la filosofía se vuelve una herramienta que las sociedades o que el mismo individuo utiliza para buscar el bien, la prosperidad o la felicidad. Entonces, ¿por qué hacer filosofía en Colombia? Bien, ¿por qué preocuparnos por lo que se ha dicho en esta tierra sobre la filosofía? Esta pregunta la voy a responder desde el también filósofo colombiano Damián Pachón Soto, abro comillas. Mientras se desconozca el valioso esfuerzo de todos aquellos quienes con sus estudios, traducciones, comentarios, entusiasmos, denuedos, magisterio y vocación hicieron el esfuerzo por comunicar sus saberes y enriquecer nuestro campo cultural, mientras todo eso se desconozca o maliciosamente se oculte, no tendremos una biografía histórica de las vicisitudes del quehacer filosófico actual en Colombia. En suma, no comprenderemos las limitaciones del filosofar entre nosotros, ni tampoco avisoraremos un horizonte más pleno. Continuemos. Ahora que sabemos que la filosofía es, entre tantas otras cosas, una herramienta que nos ayuda a pensar nuestro mundo, tanto individual como colectivo, y además ya vimos, en palabras de un filósofo colombiano, por qué podría ser importante la filosofía en Colombia, a pesar de que seguramente hay muchos otros motivos, es momento de que hablemos de la importancia de la filosofía en nuestra época y en nuestro espacio preciso. Para esto hablaremos de las corrientes actuales del pensamiento filosófico colombiano. Y como les dije desde un principio, primero diré qué es una corriente filosófica. Las corrientes en filosofía son agrupaciones de ideas defendidas por un autor o, por lo general, por diferentes autores. Para entender las diferentes corrientes se deben tener en cuenta sus contextos específicos, ya sean históricos, geográficos, económicos y demás. No es lo mismo, por ejemplo, el realismo de la antigua Grecia que el empirismo europeo del siglo XVII. Son muy diferentes las corrientes, siguiendo con los ejemplos, existencialistas francesas del siglo XX o la transmodernidad propuesta en Sudamérica actualmente. Entonces, ¿qué y cuáles son las corrientes filosóficas actuales en Colombia? Primero, contexto. En 1946 se crea el Instituto de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia. Esta fecha es conocida como el inicio de la filosofía moderna en Colombia, al menos de forma institucional. Así que, en Colombia, en nuestra tierra, en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos del XXI, se han dado principalmente 5 corrientes filosóficas, las cuales voy a resumir o aunque sea mencionar, también mencionaré algunos autores y seguramente dejaré muchas cosas por fuera, pero este video es más que todo de difusión. Es decir, no ahondaré en un tema específico, no abordaré problemas específicos, tampoco daré mi opinión respecto a los mismos, simplemente los mencionaré. Y pues la idea es hacer de este video algo corto y sencillo, así que inicio de una vez. 1. España, punto europeo del pensamiento.
Esta primera corriente o vertiente de la filosofía en Latinoamérica la menciono porque es una de las primeras que ocurren en el siglo XX. Es una bastante importante porque conlleva en sí el hecho de hablar y pensar la filosofía en nuestro propio idioma, en nuestra lengua. Nada de traducciones de otros autores, nada de otros temas de otros países. Es simplemente los hispanohablantes pensando sus problemas específicos, y por eso España se vuelve un punto del pensamiento para los latinoamericanos, siguiendo a sus filósofos, sus problemas, en fin, España como influencia filosófica de Latinoamérica. En Colombia, por supuesto, tenemos gran influencia de la filosofía europea, y en este caso, como ya dije, hablaré específicamente de la española, con el filósofo José Ortega y Gasset, que es un pensador importante, entre otras cosas, por poner a filosofar a los hispanohablantes, como ya dije. Este no es un caso únicamente colombiano, pues toda Latinoamérica recibió a grandes intelectuales españoles que salieron de su país por la guerra civil y vinieron aquí a Latinoamérica a hacer actividades culturales o hacer labor intelectual, hacer difusión cultural, etc. Por eso España es, en un primer momento, una gran influencia para la primera corriente de pensamiento que se da en esta tierra. Segundo, la fenomenología, la corriente de moda. Personalmente les habla alguien que es muy seguidor de la fenomenología. Me agrada bastante, es un método que considero bastante riguroso y uno de mis favoritos en la filosofía. No hablaré específicamente de él, para eso habrán otros espacios, o a quien interese le dejaré recomendaciones en la descripción de este video. En fin, voy a hablar de la fenomenología en Latinoamérica. Este método despertó mucho interés en los pensadores del siglo XX. En Colombia, por ejemplo, Rafael Carrillo, Nieto Arteta en sus ensayos, Danilo Cruz Vélez también en sus ensayos filosóficos. Tenemos a Daniel Herrera, Ángel María Sopó, en fin, muchos otros adoptaron o tomaron las ideas de la fenomenología, principalmente venidas desde Alemania, y empezaron a preocuparse por problemas latinoamericanos del estilo de el derecho, la política, la economía, la ética, pensándolos desde la clave fenomenológica. Es así como tenemos una segunda vertiente de la filosofía, que sería la fenomenológica. Tercero, el marxismo, el sueño imposible. La corriente filosófica crítica de la realidad capitalista no se iba a quedar por fuera de Colombia. Uno de los pensadores más nombrados en el marxismo colombiano es el antioqueño Estanislao Zuleta, autor con gran número de obras, considerado como uno de los grandes filósofos colombianos del siglo pasado. Aunque también hay que mencionar a Cayetano Betancourt, también antioqueño, que fue uno de los normalizadores de la filosofía colombiana. Uno de sus libros más importantes es Escrutinio Radical de Marx. Finalmente, hay que hacer una mención muy especial a Rafael Gutiérrez Girardot, un filósofo del que poco se habla en los medios académicos de Colombia, pero que también ayudó mucho a repercutir el pensamiento crítico desde un autor específico como Marx. Cuarto, la teología latinoamericana de liberación, del pueblo para el pueblo. Gustavo Gutiérrez, filósofo peruano, dio a conocer en 1969 su texto Hacia una teología de la liberación. Fue una novedad que hizo temblar a Roma, pues desde una corriente religioso-filosófica nacida en el tercer mundo se hacían críticas a la postura imperante de la religión mundial. En aquella época, los estudiantes universitarios de Latinoamérica cuestionaban la repetición y apropiación de textos filosóficos que no respondían a los problemas que teníamos en estas nuestras tierras. Fue así como filósofos de la talla de Salazar Bondi, Enrique Dussel y Leopoldo Sea escribieron y pensaron la liberación del continente. En la década de los años 80 nació, por ejemplo, en la Universidad de Santo Tomás, el Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, que sería un punto de encuentro y referente para la filosofía de nuestra tierra. Quinto y último movimiento o corriente filosófica que voy a mencionar en el video, la filosofía moral colombiana.
El último movimiento que mencionaré en este video es el de la filosofía moral. Sin duda, he dejado muchas corrientes colombianas por fuera del video, y es algo que hice a propósito, porque no quiero que este sea muy largo. A quien le interese, puedo dejar en la descripción algunas fuentes, no solo las que usé para hablar de este video y de las corrientes colombianas, sino también otras fuentes que les permitan acercarse a algunos temas de estudio. Retomo. La filosofía colombiana se encamina a la ética para aquellos que se preguntan por la pertinencia de la filosofía en nuestra tierra. La ética lleva siglos siendo el conjunto de reglas que nadie obedece, así que es adecuado pensarla para que por fin se vuelva algo relevante en la realidad del país. Si hay que mencionar a representantes de la filosofía moral en Colombia, podemos hablar de Ángela Calvo, Leonardo Tovar, Luis José González, Marcela Forero, pero como este video tiene pretensión de ser corto, sencillo y simplemente enumerar algunas corrientes y algunos autores, hasta aquí voy a dejar el tema de las corrientes o de los movimientos y simplemente cerraré el video diciendo que en lo que llevamos del siglo XXI y por supuesto lo que se vivió en el siglo XX está en consideración filosófica, pues en Colombia se han dado diferentes movimientos que se han preocupado o han pensado la realidad del país. Aún así, falta mucho por hacer. Seguro habrán muchas nuevas corrientes que sean herramientas para el bien y la prosperidad de Latinoamérica, y son más que necesarias hoy en día.